Aunque la Constitución de El Salvador no permite la reelección consecutiva, el actual presidente Nayib Bukele será postulado como candidato a las próximas elecciones por su partido, Nuevas Ideas. La elección interna se realizó el domingo en forma virtual y con el mandatario como candidato único. Luego del anuncio, en su cuenta de Twitter, Bukele publicó: "Hoy habló el partido más grande en la historia de nuestro país y el 4 de febrero de 2024, el día de la elección presidencial, el pueblo salvadoreño tendrá la última palabra". Agregó: "La democracia se escribe de abajo hacia arriba". Con el 90% de aprobación popular en las encuestas, Bukele parte ya como favorito holgado para ser reelecto. Así fue ovacionado, por ejemplo, durante la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe días atrás. Muchos de estos escenarios se han construido desde cero, otros reconstruidos como este para esta fiesta deportiva. En la Universidad de El Salvador, cuando ya saben que yo los amo también. Pero hay dudas sobre la legalidad de la candidatura de Bukele, que se ampara en una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitida el año pasado. ¿Puede ser reelecto? ¿Es una muestra de un vuelco más autoritario para un presidente que ha llamado mucho la atención por su combate a las pandillas criminales? Vamos justamente a actualizar la situación en El Salvador. Vamos a conversar de todo esto con el periodista salvadoreño Eric Lamus. Eric, ¿qué tal? Buenos días nuevamente. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día, Romina. Un gusto estar acá con ustedes nuevamente. Me decías en El Salvador, yo pensé que te había hecho madrugar, pero ya es como media mañana para ustedes en materia de actividad, por más que tenemos 3 horas menos, 8:20 son allí, ya la actividad está con todo. Sí, en efecto, lo que sucede es que acá la faena se empieza, tan pronto empieza a salir el sol a las 5 de la mañana, ya uno empieza a preparar, si uno tiene familia, a los chicos para el cole, y a las 8 de la mañana, pues sí, ya todo el mundo está en su lugar de trabajo. Bien. Así que ya estamos tarde. Empecemos, Eric, por el lado político. A ver, no es sorpresa que Bukele vaya por la reelección, ¿no? No, en lo absoluto. Él ha sido fiel a su guión, ha sido bastante consecuente en el sentido de que el momento que él anunció en diciembre pasado prácticamente fue que ya confirmó lo que había estado trabajando prácticamente desde el momento en el que se produce aquel cambio en el Congreso, que es, hay que ubicarlo en el tiempo, que estamos hablando de mayo del año 2021. Estamos hablando de hace 2 años, cuando ya tiene una correlación legislativa que le favorece y el partido que él forma, que es Nuevas Ideas, ellos cambian varias figuras, entre esos 5 magistrados, que son jueces de la Sala de lo Constitucional. La Sala de lo Constitucional, de acuerdo a la normativa nuestra, es la máxima autoridad dentro de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, son quienes dirimen, pues así decir, cavilaciones constitucionales. Es decir, si queremos hacer una reflexión sobre nuestra Carta Magna, pues entonces es la Sala de lo Constitucional. Y esta Carta Magna es algo que, digamos, sienta las bases, no de la firma de los acuerdos de paz, porque lo que pasa es que la historia de El Salvador es una historia que, si la remontamos al siglo XX, hay que llevarla hacia la década de los 30, cuando hay un régimen autoritario y que inaugura los gobiernos militares, con la diferencia a Sudamérica, que aquí no tenemos un dictador permanente, sino que teníamos juntas militares o cívicos militares. Entonces, cuando se hace una reforma constitucional en el año 83 del siglo pasado, se hace justamente para evitar que haya una reelección inmediata. Entonces, luego hay una reforma tras la firma de los acuerdos de paz, que es cuando la guerra civil que tuvimos nosotros en la década de los 80 concluye en el año 92,
y ahí se sientan bases para permitir la participación o aumentar la pluralidad en la representación del Congreso. Entonces, cuando Bukele remueve a estos 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional en mayo de 2021, en junio de 2021, es decir, un mes después, juramenta nuevos magistrados, que es lo que los observadores, los académicos, los críticos puntúan, y es que son personas plegadas a la línea oficial. Y en efecto, estos magistrados hacen una interpretación de los 6 artículos que están en la Carta Magna o en la Constitución que prohíben la reelección inmediata. Y hay uno de estos artículos que es el más explícito, que es el 154, que dice textualmente que el periodo presidencial será de 5 años y comenzará y terminará el día 1 de junio, sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones un día más. Entonces, ese cambio semántico, porque al final es un tema semántico, ha permitido que dentro de esa interpretación libre plantee Bukele un quinquenio más en el poder. Y se dice así con bastante por default, pues, por así decir, porque sí su figura tiene un arrastre bastante sólido, ¿verdad? Y la oposición que él menciona en realidad es inexistente. O sea, las figuras partidarias que tenemos en el espectro nacional están manchadas por haber detentado el poder en las décadas previas y al mismo tiempo por estar salpicadas en escándalos de corrupción que siguen siendo procesos abiertos en los Eso te iba a consultar, ahí está, ¿cómo está el debate político? ¿Por dónde pasa con ese panorama en materia de figuras alternativas, no? El debate político es como muy relativo. Si lo queremos ver así de manera técnica, no hay un Congreso donde tenés un escenario donde está una parte A enfrentando a una parte B, en absoluto. El poder de Nuevas Ideas, que es el partido que eclipsa el Congreso, de hecho suprime la discusión de cualquier iniciativa de ley que venga así emanada de presidencia. Así es como se reduce, se modifica el mapa electoral. Nosotros aquí teníamos 262 municipios desde siempre. Para un país tan pequeño son, es cierto, muchas localidades, porque el país es muy pequeñito, tenemos 21 kilómetros cuadrados. Sin embargo, en un plumazo, el presidente lo reduce a 44 municipios. Entonces, esa ha sido una de las políticas ahora más recientes, ¿no? Por un lado, lo de la confirmación de la reelección, pero por otro lado, eso, reducir las alcaldías y también la cantidad de diputados, ¿no? Sí, la cantidad de diputados baja de 60 que teníamos, de 84 que teníamos a 60. Entonces, eso hace que, pues, obviamente favorezca a un partido que ya tiene el efecto de arrastre de la popularidad del presidente. Todo lo que se asocia al nombre Bukele es, pues así decir, un nivel de aprobación bastante alto, sin mayor deliberación o razonamiento. Eso hace que le favorezca a Nuevas Ideas como partido político y a algunos de sus municipios, a pesar de que la gestión de algunos alcaldes ha sido bastante señalada por los habitantes. Carencias a nivel logístico, problemas de recolección de basura o de saneamiento, son eclipsadas por la popularidad del presidente. Entonces, la reducción de estos municipios es muy afortunada. O sea, si teníamos 262, donde si bien tenías la mayoría, pero muchos de esos alcaldes no habían hecho un buen papel, ahora ya solamente tenés que lidiar con 44 alcaldes que controlarán sobre todo el tema de la comunicación, que esa es una de las partes fuertes de esta administración. Él lo argumenta por el lado de, eliminar burocracia y también ahorrar recursos públicos, ¿no? Claro. Y pues obviamente habrá un poco de eso, pero también habrá un cese de personal que ya ocurre.
en municipios que son más visibles, como la ciudad dormitorio que tenemos en el este de San Salvador, que se llama Soyapango, donde los empleados denuncian y los sindicatos igual empiezan a denunciar. Sin embargo, tras bambalinas se ha sabido que ha habido negociaciones previas con miembros de la junta directiva de los sindicatos y al final pues las cosas cambian, las reglas cambian y luego los sindicatos quedan en una situación donde tratan de poner su voz, pero eso ya es demasiado tarde. Entonces, el efecto Bukele sí es muy sólido en ese sentido. Eso hace que cualquier cosa pase y goce de la popularidad, sobre todo porque hay una construcción muy sólida en el discurso a través de las redes sociales. Yo creo que eso es una... Yo quería preguntarte eso. El nivel, yo mencionaba 90% de popularidad tiene, ¿no? Claro. Las últimas encuestas, por ejemplo, tuvimos 2 sondeos de opinión hace cosa de un mes, a la mitad de este año, en junio. Y marcan eso. Pero Sí. te iba a preguntar, ¿eso se basa específicamente en, por ejemplo, por un lado, por su plan de seguridad? Por ahí pasa lo central, lo más Claro. Y mejor evaluado por parte de la población. Claro, el plan de seguridad, que es llamado Plan Control Territorial, semánticamente es estratégico. Primero porque las pandillas, que es el principal dolor de cabeza de lo que nosotros llamamos el Triángulo Norte, que es el Triángulo Norte de Centroamérica, que abarca Guatemala, Honduras y El Salvador, es el fenómeno de pandilla transnacional, donde hay 2 marcas, por llamarle así, la MS o Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Entonces, estas pandillas que empezaron como grupos deportados, desadaptados a la sociedad de la que provenían sus padres o sus abuelos, ahora son bandas sumamente organizadas que se dedican a crimen ya transnacional, tráfico de drogas, tráfico de armas, también trata o traficante de migrantes. Entonces, esas pandillas a nivel doméstico eran un dolor de cabeza porque ejercían un control territorial en los barrios populares y también en toda la iniciativa comercial que tenía la ciudad. Todo el mundo sufría una extorsión que aquí se llamaba renta. Entonces había una renta que era la principal, digamos, amenaza a la economía intermedia, ¿verdad? Entonces una sociedad que se basa mucho en bienes y servicios, eso era un dolor muy, muy grave y cotidiano para la ciudadanía. Entonces, Bukele, cuando establece el plan control territorial, lo hace a su manera, que es muy autoritario, echa mano del ejército, ya lo ha hecho antes las administraciones precedentes, pero en este caso procede a capturas inmediatas. Entonces, obviamente, el fundamento legal es la declaración de un estado de excepción, que la Constitución permite que se declare un estado de excepción en una situación de catástrofe o de calamidad nacional y tiene una vigencia de 30 días. En este caso se instituye como ya una pieza permanente. Entonces, cada 30 días, de manera burocrática, el Ministerio de Seguridad envía la pieza solicitando que se prorrogue por 30 días y así llevamos ya 14, 15 prórrogas. Entonces, eso obviamente ha desaparecido las pandillas. Al inicio había mucho escepticismo. Sí, uno que hace periodismo de calle, sí hay un factor que no se puede negar. Las pandillas han sido diezmadas. Entonces, no así algunos liderazgos. Eso es lo extraño. Hay algunos liderazgos que son requeridos por la justicia de Estados Unidos, pero la Corte Suprema, en este caso, es la que decide si se extraditan o no. Y no lo ha permitido. De hecho, ayer hubo una nueva negativa de la Corte Suprema. Entonces, eso hace creer que, por un lado, el control territorial sí está en manos del Estado. Eso hace que sea la columna vertebral de esta administración, sea la parte exitosa y que incluso trate de ser emulada por los países vecinos. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿no? Porque es un modelo que, por lo visto, le está dando cierto éxito a Bukele en cuanto a que hay
pares suyos, otros presidentes de Centroamérica, tratando con el mismo problema de las pandillas, buscando ir por ese lado, ¿no? Políticas de mano dura en cuanto a el trato con estas pandillas. Sí, exacto. Honduras es quien lo ha tratado de hacer de manera más explícita. De hecho, el gobierno de Xiomara Zelaya tuvo una crisis carcelaria en una prisión femenina, y donde ahí un enfrentamiento entre justamente miembros de ambas bandas produce un incendio y se convierte aquello en una tragedia. Entonces, Xiomara Zelaya lo que ha hecho es, o Xiomara Castro de Zelaya ha hecho, es militarizar las prisiones. Entonces, poco a poco está creando estados de excepción, pero focalizados en los municipios que son más problemáticos. Y en el caso de Guatemala, hubo una candidata, ahí hay elecciones a la vista, elecciones presidenciales. Hubo una candidata que se llama Suri Ríos, que es hija de Efraín Ríos Montt. Ella trató de jugar con este discurso, pero no tuvo éxito, no pasó a segunda vuelta. Entonces eso es como muy curioso, ¿verdad? Hay que entender que ciertas fórmulas quizás van bien en un país como el nuestro, donde el autoritarismo es como una regla para hacer política, y quizás no encajaría en sociedades donde haya más tradición democrática. Hacemos una pausa y a la vuelta continuamos conversando con Eric Lemus, que es periodista de El Salvador. Estamos con él actualizando la situación del gobierno de Nayib Bukele, que continúa gozando de una enorme popularidad por su combate al crimen organizado y que ahora se lanza a la reelección a pesar de estar prohibido por la Constitución. Hoy aquí en Perspectiva estamos situados en El Salvador, estamos haciendo una actualización del gobierno de Nayib Bukele, que continúa gozando de gran popularidad por su combate al crimen organizado y que ahora acaba de oficializar su reelección a pesar de la discusión que hay por lo que establece la Constitución de ese país. Es una presentación de Farmacia y Homeopatía Matías González, desde 1905 al servicio de su salud y belleza. Seguimos conversando con Eric Lemus, que es periodista y editor literario, corresponsal de la revista de investigación Expediente Público de El Salvador. Eric, tú decías, bueno, evidentemente la demanda por seguridad y el problema que eran las pandillas así en El Salvador lleva a que el gobierno de Bukele tenga esta aceptación dentro de la población. Hablamos de 90% de popularidad, por ejemplo. Y tú decías, bueno, en países con una idiosincrasia como la nuestra, quizás no es tan mal visto el autoritarismo. Ahora, él ha hecho últimamente una defensa, ¿no?, de lo que es, bueno, de las críticas que muchas veces recibe, ¿no? Hace pocos días tuvieron lugar los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, en los que, por cierto, ha invertido mucho dinero. Y Bukele dio un discurso en la ceremonia de inauguración en donde fue ovacionado, como escuchábamos en el comienzo de la nota, y en ese discurso contestó a quienes lo acusan de dictador. Incluso piden sanciones internacionales, dicen que vivimos en una dictadura. Yo quiero aprovechar, ya que tenemos más de 300 medios internacionales en este país el día de hoy, para que salgan a la calle y le pregunten a la gente al azar, en la calle, el que está vendiendo, el que va caminando, súbanse a un bus, pregúntenle a los pasajeros del bus, vayan a un restaurante, pregúntenle a los comensales, a los meseros, pregúntenle a quien quieran. Aquí en El Salvador pueden ir a cualquier lugar, es totalmente seguro. Pueden entrar a cualquier comunidad, a cualquier barrio, a cualquier colonia, a cualquier cantón, a la hora que quieran. Cuando termine este evento pueden ir sin problemas. No les va a pasar nada, nadie los va a detener. Pueden preguntarle a la gente, a la señora en su casa, a la que vende tortillas, a la pupusería. Pregúntenles qué opinan del Salvador, qué opinan de este gobierno, qué opinan de la supuesta dictadura. Dejen de creer en la gente que está en una oficina lejos de este país, que ni siquiera lo conoce, hablando de lo que no sabe. Y vengan acá y pregúntenle a los salvadoreños. Erika, allí lo escuchábamos, este tipo de críticas
ahí a quién le está contestando específicamente, a la prensa internacional, que por ejemplo lo comparaba incluso con gobiernos fascistas, ¿no? O que en el pasado utilizaron también eventos deportivos como este que veíamos para blanquear su imagen. Él directamente, Bukele, se burló de eso en su cuenta de Twitter por estas comparaciones, pero ese mensaje en la interna, ¿cómo cae? ¿Cómo es visto? Lo que sucede es que el ejercicio periodístico es bastante complejo acá, en el sentido de que, si bien es cierto, uno como ciudadano tiene esa paradoja de poder ir y venir en los lugares a los que el señor presidente invita, una vez identificado como periodista o una vez detectado como periodista por sean autoridades policiales o militares, inmediatamente el periodista es detenido y es investigado. Entonces, eso es como algo muy paradójico, si lo queremos ver así. Luego, el libre reporteo, pues uno tiene que encontrar otras maneras de encontrar la forma de relatar una historia. Sí, la situación es una tensión latente, pero que ha ido en aumento. O sea, de hecho, ayer la Asociación de Periodistas presentó el caso de un periodista que trabaja como lo que nosotros llamamos periodista comunitario, pero es alguien que trabajaba en un municipio de San Salvador. No estamos hablando de alguien que esté lejos de la capital, y ya luego explico eso, porque la relevancia de que esté lejos de la capital. El caso es que fue detenido en el marco del régimen de excepción y estuvo prácticamente un año detenido. Estuvo detenido 11 meses, 12 días, estuvo en 3 prisiones y estuvo acusado por nada, más que en el momento de su detención se le detiene por asociaciones ilícitas, que es la figura en la que cabe todo. Es decir, antes, cuando se combatía a las pandillas, asociaciones ilícitas es una figura jurídica que se crea para poder detener a aquellos que estén planificando un crimen. Entonces, esa figura se mantiene ahora durante el régimen de excepción. Este caso, la Asociación de Periodistas le dio seguimiento. Ayer, cuando se produce, obviamente el colega logra su libertad, pero no tiene ningún tipo de documento que consigne que él no tiene problemas con la ley, a pesar de que no tenía ningún problema con la ley, es decir, no tenía antecedentes judiciales. Entonces, eso yo creo que va cada día marcando como puntos de quiebre. La relación entre el poder y la prensa sí es dicotómica, así la definiría yo. Y claro, él también hay una parte muy importante de su retórica, que es una retórica muy maniquea. Entonces, el bueno, el malo, el blanco, el negro, no existe mucha escala de grises. Entonces, o está con él o no se está con él. Entonces, en este caso, la función, la naturaleza de la prensa es la pesquisa, la fiscalización del poder, pues obviamente va a tener siempre este enfrentamiento. Pero decíamos también, todo esto, aunque ha despertado críticas internacionales, ha convertido a Bukele en una suerte de símbolo de mano dura, ¿no? Honduras, tú mencionabas, siguiendo Exacto. el ejemplo, ¿no? El gobierno de Xiomara Castro con esta estrategia similar de militarizar las cárceles. Incluso también el propio gobierno de Xiomara Castro publicó fotos de los pandilleros presos que son muy parecidas, ¿no? a las difundidas por Bukele. En la campaña electoral de Guatemala también ha habido varios dirigentes que proponen políticas similares que van por ese lado. Desde la derecha estadounidense, donde suelen expresar preocupación por la presencia de las maras salvadoreñas, también se lo ve con buenos ojos. Desde El Salvador, ¿cómo se ve esta imagen internacional? ¿Y qué es lo que se refleja allí de esta imagen internacional que él ha creado? Lo que sucede es que hay una muy buena imagen, pero alrededor de una figura, ¿verdad? Un rostro, que es un rostro carismático. Entonces, pues
es un tema que tendríamos que analizarlo con más elementos, pero lo que no se puede negar es que su popularidad está por encima de cualquier análisis. Entonces, si la gestión pública adolece, si hay fallas, si hay un traspiés en la economía, porque entenderemos que hay un problema más global que es la crisis de la guerra con Rusia y Ucrania, nos crea un problema en los precios de los alimentos. También acá nosotros somos una economía eminentemente dolarizada, entonces se resfría, estornuda Estados Unidos, se resfría El Salvador. Entonces, pero eso es eclipsado por la figura carismática del presidente, y en ese sentido su comunicación funciona. Eso es lo que podemos decir. Ya hace unos meses en entrevista con Emiliano analizaban, ¿no? En qué se basa sobre todo la comunicación de él. Ahora, yendo a los fundamentos, decíamos, además de su hábil comunicación, la política claramente de mano dura, y en materia económica, ¿hay algo para destacar dentro de su política o no hay, o de vuelta, todo centrado en materia de seguridad y con eso basta? Fíjate que eso es muy interesante, porque hubo uno de los sondeos que salieron publicados en junio, que es cuando se hace un sondeo a la mitad de año, pero también es un sondeo que mide el cuarto año de mandato. Este sondeo, que lo hizo una fundación privada, muestra que la economía es el principal problema de los salvadoreños. Antes era el principal problema la seguridad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si el gobierno en turno, tras resolver con una política de manodurismo la seguridad pública, no resuelve el tema de la economía, pues entonces ya veremos si el manodurismo le servirá para mantener permanencia en el poder, ¿verdad? Como sucede en la historia de las democracias centroamericanas. Hay que recordar también que la administración Bukele apostó a la criptomoneda, y fue una apuesta bastante malograda, porque hay un municipio que está a costa, nosotros tenemos el mar a 40 minutos de distancia de la capital, y ahí hubo un experimento hace ya muchos años entre una comunidad de surfistas de crear un sistema de trueque a partir de una criptomoneda. Este modelo se convierte en un proyecto nacional bajo el sello de la administración Bukele, pero no fue aceptado, porque aunque se creó una billetera electrónica, la gente sigue prefiriendo el uso del dólar, porque nuestra economía, pues sí, depende, la solidez de nuestra economía y nuestra debilidad, por así decir, también depende de la estabilidad del dólar. Entonces, si usamos eso como un poquito, si ponemos la lupa ahí, pues entonces ahí hay tela que cortar. Entonces, ¿cómo lo resuelve él? No hablando más del tema. A pesar de que aquí hubo un congreso mundial, vinieron toda esta comunidad muy curiosa de criptofanáticos a fines del año anterior, pero el tema no se menciona más, no aparece más. Te dejamos de escuchar, Erika. De criptoinversionistas. Sí, perdón. No, que por un momento te dejamos de escuchar, hubo alguna interferencia ahí con la conexión y te perdimos. Ya. Pero decías, sí, pese a ese furor y a ese gran evento, no se habla más del tema. Exacto. Entonces, sí, en esto yo creo que hay que caer en la cuenta que el discurso es la parte fuerte de él. Es decir, él lleva la voz dominante, y esa voz dominante la mueve hacia donde, pues como todo político hace, a donde le conviene. Entonces, hoy por hoy, la imagen de gobierno fuerte está en el madurismo, en el éxito de las capturas masivas. Entonces eso yo creo que lo va a sostener de aquí al próximo evento electoral, cuando él se reelija. Probablemente con poca oposición, aunque ya hay candidatos opositores en el escenario. Pero vos decís, claramente va a ser reelegido. No parece haber mayor duda al respecto. No, porque el mapa electoral con esta
este reacomodo, llamémosle así, que hizo hoy en junio, también tiene cierta utilidad táctica, ¿verdad? Si lo vemos electoralmente, cambió las reglas de la competencia, cuando normalmente no lo haces, porque tenés control de la Asamblea, tenés control de la Corte Suprema, tenés control de la Fiscalía, tenés control obviamente de todo el aparato ejecutivo, y luego las reglas de la competencia son diferentes, entonces los partidos que entren a esa contienda, pues la tienen como con todo en contra. Lo último, Eric, para cerrar, yendo al día a día de las personas, ¿no? Porque veía mensajes de los oyentes que decía, bueno, pero entonces que los salvadoreños son no están pensando por sí mismos. Quiero saber en el día a día la magnitud y el impacto que tuvo la mayor seguridad, ¿no? El haber terminado con las pandillas. ¿En qué se ve reflejado en el cambio de vida de la gente, concretamente? El Salvador tiene una característica muy centroamericana, y es que nuestra economía es precaria. Entonces aquí el comercio de bienes y servicios se mantiene a partir de el comercio informal, es decir, vendedor callejero que se mueve de un lado a otro. Entonces, eso hace que toda nuestra economía de sobrevivencia, desde legumbres, frutas y todo eso, uno busca lugares donde sea más económico la compra. Entonces, sí, todo el mundo agradece que ya no es extorsionado. Entonces, la extorsión, que era como la tara, porque cuando se intenta hacer una negociación con las pandillas, que se hace durante la administración del primer gobierno de izquierda que tiene este país, que fue en el 2012, eso luego fue revelado en todas las investigaciones periodísticas habidas y por haber, lo que no se tocó fue el tema de la extorsión. Entonces, por lo tanto, no funcionó. Y acá, con las capturas masivas, sí hay esa comprobación fáctica, y es que no hay extorsiones. Entonces, o si las hay, cada vez van a la baja. Entonces, eso ya significa un reemplazo del control territorial que está en manos de la delincuencia por la institucionalidad del gobierno en turno. La pregunta es si esa institucionalidad no caerá en la tentación de ejercer la fuerza bruta per se, que eso es algo como muy clásico de Centroamérica. O sea, cuando a la autoridad, sea fuerza pública, sea ejército, sea policía, se le da más poder, pues es cuestión de meses para que eso se convierta en abusos. Y eso ya se denuncia, ¿verdad? En las detenciones que han sido hechas, y estamos hablando de 65, 67 mil, 70 mil personas detenidas. Hay 6 mil que han sido liberados. ¿Por qué? Porque no tenían nada que ver con las pandillas, y esas personas dan relatos de auténtica pesadilla. O sea, hay torturas como las torturas cometidas durante las dictaduras sudamericanas, y eso sí es importante tomar nota. Cuando la prensa hace mención de eso, pues entonces la prensa no agrada. No, sí. Te decía que comentabas y te perdimos ahí en el audio de si decías cuando la prensa hace mención a eso. Pues entonces es una mala prensa para el poder en turno. Pero no es que yo le desdramatice, ¿verdad? Sino que es lo normal dentro del ejercicio periodístico. Dentro de las sociedades democráticas, pues la prensa fiscaliza y el poder lo rechaza, ¿verdad? O sea, la prensa fustiga y el poder. Sí, pero me quedé con la frase esa que señalaste de el nivel de denuncias de abusos también que hay, por ejemplo, en las cárceles estas, que en las megacárceles que Bukele ha implementado. Estamos hablando de nivel de lo que pasaba acá en la dictadura, ¿no? Entonces, claro. me quedé con esa frase para señalar, bueno, lo que significaba. Eric, muchas gracias por esta puesta a punto que nos permitiste tener del gobierno de Nayib Bukele y por acercarnos un poquito más a El Salvador. Entonces, un abrazo y estamos en comunicación. Gracias, Romina. Un saludo a toda la
audiencia uruguaya. Que pases muy bien.